Este Viernes Santo se lee la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, desde el capítulo 18, versículo 1 en adelante. Luego pasamos al capítulo 19, del 1 hacia el 42. En este taller, según lo que me han solicitado ustedes, voy a comentar una parte de la pasión. Me voy a referir a Cristo ante Pilatos. Y la versión bíblica que voy a utilizar es la Biblia según Nácar Colunga, que es una Biblia bastante buena. Comenzamos entonces. Cristo ante Pilatos. 18, 28 al 40. Este relato también viene en forma parecida, similar en Mateo 27, del 1 al 11, viene en Marcos del 15, del 1 al 11, viene en Lucas también. Lucas 23, 1, 7, del 13 al 20. Algunos párrafos bíblicos los tengo que leer. En este cuarto evangelio que le llamamos, Juan es el que relata con mayor amplitud el proceso de Cristo ante Pilatos. Vamos a descubrir que Juan nos relata que le piden a Pilato la muerte de Cristo, el primer diálogo de Pilato con Cristo, también que Pilato quiere soltar a Cristo, la flagelación y la coronación de espinas. Pilato no encuentra motivo de condena. También viene un segundo diálogo de Pilatos con Cristo. Y los judíos obtienen la muerte de Cristo. Vamos a ver el primer tanteo judío de la acusación de Cristo según el Evangelio de San Juan, de la pasión que se leerá este viernes, del capítulo o libro 18, del versículo 28 al 32. Lo tengo que leer y, como dije, lo voy a leer desde la Biblia Nácar Colunga. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana. Ellos no entraron en el pretorio por no contaminarse para poder comer la Pascua. Salió pues Pilato fuera y dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Ellos respondieron diciéndole: si no fuera malhechor, no te lo traeríamos. Díjole Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Le dijeron entonces los judíos: es que nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, significando de que muerte había que morir. Juan, que recoge el proceso de Cristo ante el Sanedrín, la escena ante Caifás, interrogándole sobre su doctrina y discípulo,
supone esta condena sanedrista como se ve en las primeras manifestaciones que hacen a Pilato. Cuando llevan a Cristo de Caifás a Pilato muy de mañana, los tribunales romanos se abrían muy pronto. Según se sabe, Séneca dirá que en general ellos se abrían en la prima luce, muy temprano, de madrugada, prima luce. Podría suponerse aquí que entre las 6 y las 7 de la mañana, que es cuando amanece. Los judíos que aquí son, como es frecuente en los relatos de Juan, los dirigentes sanedristas, aparte de los ministros que conducen al prisionero Cristo, no quisieron entrar en el pretorio para no contaminarse, ya que al ponerse el sol de ese día era para ellos lo que le llamaban el día 15 de Nisan y tenían que comer la Pascua. El pretorio es un lugar donde residía en Jerusalén el procurador romano. Esto tenía su residencia oficial en Cesarea del Mar, pero en sus idas a la ciudad santa, habitaban algunas veces en el palacio de Herodes y otras en la fortaleza de Antonia. Bueno, no se sabe con certeza dónde estuvo instalado Pilato el pretorio en esta ocasión. Los judíos, para comer ritualmente la Pascua, tenían que estar en estado de pureza legal. No era prescripción de la ley, sino de la tradición. En la Mishnah se dice que contrae impureza legal por 7 días el que entra en la casa de un pagano, pues las habitaciones de los gentiles, decían, son inmundas. También en el libro del Número viene esto. En vista de esta actitud, Pilato salió fuera del pretorio, a alguna plataforma, como se ve, por sentarse allí en su tribunal, según Juan, lo mismo que por la escena de sacar de allí lo que se conoce como ese hombre. Se explica muy bien el que Pilato salga y acceda a todo este proceso a petición judía, y podemos interpretarlo que a pesar del odio bien demostrado que Pilato tenía contra los judíos, la razón es que estaban en los días pascuales y bien movido por el fanatismo religioso, podía el pueblo terminar en esos días en una revuelta y en un peligro para el prestigio político que quería conservar Pilatos. La política más elemental le aconsejaba acceder a estas cosas, lo que no quiere decir que estuviese obligado a ceder a sus sugerencias si éstas eran injustas. En los evangelios de Mateo y de Marco comienza el proceso preguntando sin más Pilato a Cristo si él es el rey de los judíos. Esa misma pregunta la trae también el Evangelio de San Juan, pero en un segundo momento, dando lugar a un amplio propio interrogatorio sobre la realeza de Cristo. Juan tiene como propio el primer contacto de los judíos con Pilato. ¿Qué acusación traéis contra este hombre?, pregunta. Si no fuera malhechor, no lo traeríamos. Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. A nosotros no nos es permitido la muerte a nadie. Ese tenso contacto entre Pilatos y los dirigentes judíos
suele presentárselo como una insolencia judía al procurador para intimidarle con los días de la Pascua y hacer así ceder más a su deseo. Alguien podría decir que esto no es muy creíble. Conocido el carácter de Pilato, presentar así el problema era llevar de antemano el fracaso por respuesta. Además, Pilato, antes de que llegasen ellos con Cristo, tenía que estar seguramente al corriente por su policía, por sus servicios de inteligencia, de todos los movimientos de la ciudad, máxime con el peligro que podría venir en estos días pascuales. Más aún, seguramente no se entregó al acusado sin una notificación escrita o oral también, que debía decir: este hombre se presenta como rey de los judíos. Lo que es cierto es que antes de llegar con Cristo prisionero se había pedido a Pilato la audiencia, se le había informado sumariamente del motivo y entonces él había accedido a ello. Por eso la pregunta de Pilato es la ritual para iniciar un proceso, ya que él, juez, no iba a estar al simple dictado de los judíos. Ni la pregunta supone un desconcierto absoluto de la causa que abre. Y por lo mismo, su pregunta lleva un contenido más hondo y más específico. Debe ser el aludirle que qué tiene que ver él en este asunto de un iluso mesías judío sin repercusiones políticas como él tenía que saber por sus informaciones policiales. Y cosas suyas internas no le incumbían a él siempre que no pasasen al campo del campo social al campo político. De ahí que la respuesta de los dirigentes judíos no sea premeditada, de una insolencia, sino una justificación, lo que se conoce a fortiori. Sin ello, los judíos le traen espontánea y celosamente a su tribunal un judío en que este es un evidente malhechor. Por la respuesta de Pilato, que oficialmente no es informado en el tribunal sobre qué causa sea, le responde con ironía a este argumento a mayor razón, eso es a fortiori, si es un malhechor judío que le juzgan los judíos según su ley. La tremenda ironía de Pilato se ve. Él no puede dar sin más una concesión al proceso judío y tiene que hacerlo en su tribunal, máxime tratándose de una pena capital. De hecho, la respuesta de los judíos es que ellos no pueden ejercer el derecho de muerte. Indirectamente le piden que la causa de este malhechor que le traen exige la pena de muerte. Si los dirigentes judíos le habían pedido audiencia previamente a Pilato e informado de su comunicación aún sumariamente sobre este tipo de causa que le llevaban, lo que es completamente lógico, se aprecia a un tiempo la fina ironía sarcástica de Pilato y en ella su odio y desprecio a los judíos, junto con la habilidad política para no exacerbar este momento. Juan comenta a este propósito: por esta falta en los judíos se iba a cumplir la palabra de Cristo, repetida en diversas ocasiones, diciendo que moriría en la cruz, como se dice
veladamente en el Evangelio de Juan. Veladamente porque dice ser elevado en Juan 3:14, 8:28 también. Ya que de haber sido condenado a muerte por los judíos sería lapidado, puesto que lo condenaban por algo que le llamaron blasfemia. Bien, pasemos a otra parte de este relato evangélico. Pilato interroga a Cristo sobre su realeza. De la misma pasión que estamos leyendo, del 18 y del 33 al 38, también aparece en Mateo 27:11, Marcos 15:2 y Lucas 23:2-3. Lo voy a leer del mismo texto bíblico que ya les anuncié. Entró Pilato de nuevo en el pretorio y llamando a Jesús le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: ¿por tu cuenta dices eso? ¿O te lo han dicho otros de mí? Pilato contestó: ¿soy yo judío por ventura? Tu nación y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis ministros habrían luchado para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús: tú dices que soy rey. Yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Y dicho esto, de nuevo salió a los judíos y les dijo: yo no hallo ningún crimen. Yo no hallo ningún crimen. Pilato comienza este interrogatorio de Cristo preguntándole, sin que los sanhedristas le hayan acusado de nada en concreto, sobre si él es rey de los judíos. Esto es ello una prueba que supone el informe y acusación previa, al menos prenotificada, quizás en privado. Lucas pone en cambio al principio del proceso la acusación terminante que les hacen. Le presentan malintencionadamente y desnaturalizando los hechos una versión política de su mesianismo. Dicen: pervierte a nuestro pueblo, prohíbe pagar tributo al César, dice ser el Mesías rey. Así lo viene en Lucas 23:1-2. Las dos primeras eran ciertamente falsas y la tercera estaba desnaturalizada al dar de ella, en el contexto de lo anterior, una versión política. El Evangelio de Marcos lo presenta así: los dirigentes le acusaban de muchas cosas. Marcos 15:3, insistiendo en esto, pero Cristo nada respondió, maravillándose entonces, como dice el Evangelio de Mateo, maravillándose Pilatos. Debe ser después de estas acusaciones que dicen los evangelios sinópticos, cuando maravillado Pilato de aquel reo, es porque es distinto de todo. Entró de nuevo en el pretorio y, mandando venir a Cristo, le hace un interrogatorio privado, lo que no excluye la presencia, a lo mejor es posible, de otras personas, de algunos asesores, sobre todo de su realeza. Si lo decía Pilato por su cuenta, él no era rey. La pregunta fue sobre si en verdad él es el rey de los judíos, pero Cristo tenía que precisarle bien el sentido de aquella expresión
que podía ser a lo mejor equívocas. Por eso, si lo decía Pilato por su cuenta, él no era rey en ese sentido, no era un rey político, no era un competidor del César. Él no venía a aprovecharse de Palestina para dársela a los judíos y quitándosela al César. Si lo habían dicho los dirigentes judíos, en parte era verdad, él era el Mesías, pero no el Mesías político que ellos esperaban, el rey político que ellos le presentaban. La pregunta de Cristo incomodó a Pilato, que corta por lo sano preguntándole que responda ¿qué ha hecho? Pilato puede estar tranquilo porque el reino de Cristo no es de este mundo. La prueba la tiene él. No tiene soldado. Está prisionero, sin que nadie lo defienda, sin que nadie luche por él. Entonces le dice, luego tú eres rey. Hasta aquí la respuesta de Cristo había sido negativa y no podía ser ajeno a la información de Pilato la entrada mesiánica de Cristo el día de los Ramos, sus disputas y enseñanzas con los fariseos en los últimos días jerosolimitanos y la confesión en la noche anterior ante el Sanedrín. De ahí la pregunta que le hace con ironía y medio piedad o medio desprecio. A este momento deben de corresponder las frases de los sinópticos sobre la realeza, como viene en Mateo. Cristo lo afirma. Tú lo dices o tú lo has dicho. Esta frase es de muy raro uso, supone a lo mejor como una cierta solemnidad. Cristo expresa cómo su reinado es espiritual por someter los seres humanos a la verdad. Esta es la finalidad de su venida a este mundo. Los autores subrayan, salvando el contenido histórico interpretativo, cómo el estilo de estas palabras está fuertemente sumido a estos términos que le llamamos joánicos por venir de San Juan. O joánicos, dicen algunos. En todo esto hay una redacción interpretativa de Juan. Además, estas palabras, todo el diálogo, atribuidas a Jesús por el Evangelio de Juan, no pueden imaginarse en los labios de un Mesías judío, ni siquiera de un Mesías más espiritual, como por ejemplo lo que describe el Salmo 40. Al llegar a este punto y oír hablar de la verdad, Pilato pregunta qué cosa sea la verdad. ¿Acaso piensa que los filósofos, habían filósofos ambulantes, que en Roma andaban exponiendo su sistema y su sabiduría? El gesto de Pilato refleja una perfecta situación histórica. La verdad, ¿quién la iba a discernir entre tantos sistemas? Se acusa bien el escepticismo especulativo de un romano y de un político a quien solo le interesa a lo mejor lo práctico. ¿Y acaso, escogiéndose de hombros, pensó que Cristo fuese uno de estos iluminados orientales y no le dio más importancia a aquel asunto? Y terminó así el interrogatorio. Sale Pilato de parte interior del pretorio al exterior mismo para decirle a los dirigentes judíos que no encontraba ningún crimen en este hombre para condenarle a muerte. Fue para él un soñador, a lo mejor un filósofo, un oriental iluminado. En todo caso, no había lugar, según él, a más procesos. Y hablemos ahora de un tema
que le vamos a subtitular El expediente para liberarle, que parte del Evangelio de Juan, que estamos leyendo la Pasión del 18, capítulo 18, 39 al 40. También algo se relata en Mateo 27, 15, Marcos 14, 6, 11 y Lucas 13, 13, 19. Juan va a relatar a continuación la maniobra de Pilatos para evitar la muerte de Cristo. Comienza aquí y se extiende en otros capítulos más adelante. Voy a leer un párrafo siguiente del Evangelio, del 39 al 40. ¿Hay entre vosotros costumbre de que os suelte a uno en la Pascua? ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces de nuevo gritaron diciendo, no a este, sino a Barrabás. Era Barrabás un bandolero, dice el Evangelio, un bandido. Al llegarse a este punto en los Evangelios han relatado solo de las acusaciones que los judíos hicieron delante de él. Pilato comienza entonces una maniobra política para evitar la condena de la muerte de Cristo. No ve motivos de la condena y tiene sí motivos de odio y desprecia a los judíos, como se sabe por su historia. Pero no pudiendo hacerle frente en aquel momento de un posible fanatismo religioso pascual y con la sentencia ya oficial del Sanedrín y la presión del mismo para su condena, junto con el temor a posible delación y que lo acusaran a él en Roma, como ya lo habían hecho antes los dirigentes judíos en otra ocasión, en las que no iba a ser ajeno Herodes Antipa, en este caso, busca una salida que le sea a él efectiva. El dilema entre Barrabás y Cristo se enredó inhábilmente en este proceso en el que él así planteado jugaba el odio, el Sanedrín, los agentes infiltrados y la psicología fanática a lo mejor de la masa. Sigamos ahora con este expediente de Pilato para librar a Cristo. Pasamos ahora al capítulo 19, del 1 al 7, y también se relata en Mateo 27, 26, 31, Marcos 15, 15, 20 y en Lucas 23, 22. Bien. El principio del capítulo 19 continúa narrando el expediente de Pilato, que utiliza porque quiere librar a Cristo. Voy a leerlo directamente del Evangelio, este párrafo. Tomó entonces Pilato a Jesús y mandó azotarle, y los soldados, tejiendo una corona de espina, se la pusieron en la cabeza, le vistieron un manto de púrpura, y acercándose a él le decían, salve rey de los judíos, y le daban bofetadas. Otra vez salió fuera Pilato y le dijo, aquí os lo traigo para que veáis que no hallo en él ningún crimen. Salió pues Jesús fuera con la corona de espina y el manto de púrpura, y Pilato le dijo, aquí tenéis al hombre. Cuando le vieron los príncipes de los sacerdotes y sus satélites, gritaron diciendo, crucificadle, crucificadle. Díjole Pilato, tomadlo vosotros y crucificadlo, pues yo no hallo crimen en él. Respondieron los judíos, nosotros tenemos una ley y según la ley debe morir porque se ha hecho hijo de Dios. Por eso le decían, crucifícale, 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 o crucificarle. El segundo expediente que utiliza Pilato para librar a Cristo y a él es la flagelación. Buscaba con ello calmar momentáneamente las exigencias judías para liberar a Cristo.
y librarse de él, de sus insidias. Es la misma finalidad que se propondrá al utilizar la escena burlesca a la que pertenece la coronación de espinas. Sin embargo, esta flagelación aquí está como desplazada. El pasaje de la escena de las burlas es aquí lo mismo que lo que relata Mateo y Marco, pues Lucas la omite. Una incrustación literaria pareciera ser. Aparte de esto, como la flagelación era el preliminar habitual de la crucifixión, es verosímil que Juan anticipara este acontecimiento buscando un efecto así como más dramático. La flagelación fue el acto inmediatamente previo al salir con la cruz para el Calvario. El tercer expediente que va a utilizar Pilato es la coronación de espina con la escena de las burlas a la que pertenece. También este relato lo traen, pero un poco más matizadamente, Mateo y Marco, y Juan sí alude a ella. Esta escena burlesca no fue ordenada por él, sino que improvisada por la sola idea y aprovechada por Pilato para lograr su finalidad. Es lo que parece desprenderse de los textos evangélicos. El expediente final que Pilato va a poner en juego es la tremenda escena de lo que se conoce como el esse homo, es decir, este es el hombre. Solo Juan es el que narra esta escena. Salió pues Jesús fuera con la corona de espina y el manto de púrpura, y Pilato dijo: aquí tenéis al hombre. El Evangelio de Juan, que comenzó presentando a Cristo con el he aquí el Cordero de Dios, recordemos Juan 1, 29, 36, va a terminar destacando esta conciencia histórica de presenciar a Cristo al final de su vida como ese homo, este es el hombre. ¿Qué buscaba directamente Pilato con esto? Se pensaría que provocara en los dirigentes algo, y sobre todo en la turba un sentimiento de compasión y con él el indulto. Pero ¿acaso sea más probable la interpretación de una enseñanza burlesca así dramatizada? El Mesías, el rey de los judíos, era ese homo, este hombre. Pero la reacción de los príncipes, de los sacerdotes y sus ministros fue embravecidamente pedir para él la crucifixión. Al pedir al procurador romano la pena de muerte, le explicitaban bien que querían para él la cruz. Juan cita solo a los príncipes de los sacerdotes y de sus ministros como que la piden para él la cruz. Pregunta: ¿acaso el pueblo se habría impresionado parcialmente? Ellos ven en esto el propósito de no condenarle a muerte y de burlarse de ellos. Pilato demostró de nuevo ser un mal psicólogo. Existe un grado de crueldad al que es ajeno todo sentido del humor o todo movimiento de compasión. Esta reacción provoca a su vez en Pilato una sensación de boicot, su expediente y de asco y de sarcasmo. Tomadlo vosotros y crucificadlo, pues yo no hallo crimen en él. Naturalmente no es que Pilato autorice a ellos a crucificarlo, desentendiéndose del asunto, lo cual no podía, menos aún cuando él reconoce la inocencia de Cristo. Es un sarcasmo de repulsión ante la inocencia de Cristo, el odio y la envidia que se ve en ellos en esta causa. También lo comenta Mateo 27, y de boicot a sus planes. Ante este sarcasmo, los judíos plantean la acusación desde otro punto de vista de su ley.
Le traen la acusación por lo que condena el Sanedrín, se ha hecho hijo verdadero de Dios. Y según la ley, como lo comenta Lucas 24:16, debe morir. Los dirigentes judíos le plantean un nuevo problema, una insinuación de acusación a Roma. Le plantean a Pilato. La religión judía era considerada religión lícita y el procurador debía respetarla. Es verdad que él no se metía a juzgar sus cuestiones y hasta es posible que los dejase a ellos con los temas probablemente de su ley. Pero un magistrado romano debía respetar y hacer cumplir las leyes nacionales de los pueblos sometidos, siempre que no estuviesen en oposición a los intereses de Roma, aunque siempre podía quedar un margen de interpretación y apreciación, que debe ser en los que se basa después esta acusación velada de delación. Y lo mismo, judíos no harán en ello demasiado hincapié, ya que presentarán otra queja política fundamental, traduciendo de otra manera la primera acusación política de hacerse Cristo el Mesías Rey. Y hay un nuevo interrogatorio entonces, en este mismo relato de la pasión, desde el capítulo 19, del libro 19, capítulo 19, del 18 al 12, que también voy a leer tomado de la Biblia Nácar Colunga. Cuando Pilato oyó esas palabras, temió más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Jesús no le dio respuesta ninguna. Díjole entonces Pilato: ¿a mí no me respondes? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder crucificarte? Respondióle Jesús: no tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera sido dado de lo alto. Por esto, el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado. Desde entonces Pilato buscaba librarle, pero los judíos gritaron diciéndole: si sueltas a este, no eres amigo del César. Todo lo que él hace, se hace rey, va en contra del César. Ante esta acusación que se hace de Cristo de hacerse hijo de Dios, Pilato temió aún más. El temor que implícitamente ha de suponer a revueltas y fanatismo político con sus posibles consecuencias delatorias para él, se une ahora a una nueva preocupación al oír de Cristo que se hacía hijo de Dios. Para valorar mejor esto, entró otra vez en el pretorio y mandó a traer a Cristo a su presencia. Allí más reservadamente podría interrogarle a su gusto, con más serenidad, quizás más capciosamente. ¿De dónde eres tú?, le preguntó. Pensemos como pagano, Pilato sabía que había leyendas de hijos de Dios. Él era un pagano, estas cosas se decían. Más aún se decía que estos aparecían incluso súbitamente. La actitud de Cristo, el dominio ante el embravecimiento de las acusaciones, le hicieron ver aquel caso distinto de otros reos llevados al tribunal. Como pagano era supersticioso. Por eso esta pregunta, ¿de dónde eres tú?, no se refiere al país originario de Cristo o de la familia, pues él sabía que Cristo era Galileo. Aparte de lo que tenía que saber de él por los informes secretos de su servicio de inteligencia. La pregunta, como suena, es capciosa. Pretende deducir de la respuesta si está en presencia de uno de esos seres míticos o semidioses que aparecían de repente. De ahí el temor
que se le acentuó en esto. De ser verdad, no podía experimentar la ira de un ser sobrehumano al que había brutalmente injuriado. Pero Cristo no le respondió nada. ¿Para qué responder a un hombre que no había querido oír que era la verdad? Como tampoco respondió a las acusaciones de los judíos en el Sanedrín. Este silencio exasperó el despotismo romano de Pilato y le advirtió que estaba en sus manos su vida o su muerte. La respuesta de Pilato responde a la fórmula del derecho romano. ¿Cuál? Todo el que puede condenar también puede absolver. La respuesta de Cristo ofrece especial interés. No tendría ningún poder sobre mí si no te hubiera dado de lo alto. Frecuentemente se lo interpreta del poder recibido de Dios, como Pablo enseña a propósito en Romanos. Pero manifiestamente no es este el sentido. Esta sentencia no es una máxima sobre el origen del poder político. Pilato no tenía poder moral de Dios para crucificar al Hijo de Dios. Las palabras de Cristo quieren corregir este despotismo con el que se presenta. Él solo quiere valorarle el caso presente. Si él, Cristo, está ahora como un reo ante Pilato, esto se debe a que le fue dado de alto, es decir, por Dios. Es que la providencia de Dios había dispuesto un plan, como lo relata Juan 3:27 o 10:18. Cristo no se encontraría ante el procurador romano de Judea y utilizaría la iniquidad de aquel juicio para la salvación del mundo. Y si Pilato se creía investido del poder omnímodo de su vida o muerte, Cristo le advierte también que él es un juguete de pasión en este caso. Otros son los que le mueven, le van a arrastrar a lo que no quieren. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado. ¿Y quién es este a quien directamente se refiere que le entregó? Podríamos pensar en Judas, porque aparece en el mismo Juan, Judas, aquel que le entregó. Pero ¿quién le entregó directamente a Pilato? Es Caifás, a Judas, que determinó ya de atrás su muerte y luego provocó en la noche su condena. En realidad fue él quien entregó en nombre de todo el Sanedrín. ¿Acaso sea un hombre singular que está por un colectivo? ¿Acaso Judas es el que se engloba causal y típicamente todos los verdaderos responsables? Juan 8:21. Es la culpabilidad de los que cerraron los ojos a la luz y presionaron ante Pilato para llevar a Cristo a la muerte. El resultado de esto fue que Pilato buscaba librarle a la inocencia de Cristo reconocida por Pilato. Se unía ahora seguramente un cierto temor supersticioso sobre la filiación de Cristo, y todo esto llevó a Pilato a buscar el medio de librar a Cristo. En todo este diálogo, el desarrollo conceptual y literario de Juan sobre un fondo histórico es perceptible. Y vamos a entrar a uno de los últimos temas, la condenación de Cristo. Se relata en el Evangelio de Juan 19:12, 16, también está en Mateo 27:26, Marcos 15:15 y Lucas 23:25.
En Juan, de los 4 evangelistas, el que dedica más extensión a situar con toda solemnidad el momento y trascendencia de la condenación de Cristo por Pilato. Voy a leer el párrafo evangélico, como siempre, de la Pasión de Cristo, de la Biblia Nácar Colunga, según San Juan. Pero los judíos gritaron diciéndole: si sueltas a este, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey va en contra del César. Cuando oyó Pilato esas palabras, sacó a Jesús fuera y se sentó en el tribunal, en el sitio llamado Litosotros, en hebreo Gabá-Batá. Era el día de Parsebe, o sea, preparación de la Pascua, alrededor de la hora sexta. Dijo los judíos: aquí tenéis a vuestro rey. Pero ellos gritaron: quita, crucifícale. Díjole Pilato: ¿a vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los príncipes de los sacerdotes: nosotros no tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificasen. Al ver a los dirigentes judíos que Pilato persistía en su determinación de soltar a Cristo, le alegaron veladamente la acusación que haría ante Tiberio de no impedir un amigo del César el que se levantase en su jurisdicción un rey competidor del César. La acusación de hacerse rey fue el comienzo del proceso incluso de los sinópticos, pero ahora, al replantear la acusación política, la refuerzan con la alusión a la acusación que harán ante Tiberio. La escena está encuadrada en todo el ambiente histórico más riguroso. Filón, citando una carta del rey Agripa a su amigo Calígula, dice de Pilato que ante una protesta de los judíos que disputaron para ello, los 4 hijos del rey, Pilato le puso esto ruego una repulsa llena de rencor porque era de un carácter duro y terco. Entonces gritaron: no nos dirigiremos más a ti, sino que enviaremos diputados para que lleven la súplica al Señor. Se referían a Tiberio. Y esta acusación velada de la delación de no mirar por un competidor que se le levantaba al César, aparte de los informes que ya estaban en Roma de arbitrariedades del gobierno de Pilato, junto con la rebelión que tenía ante sí, movida por los dirigentes de Israel, fue lo que hizo capitular la acusación de Israel. No iba contra Cristo ahora, iba contra Pilato. El título de amigo del César del Evangelio venía, además de ser considerado casi como un título oficial máxime para un magistrado romano, y también es sabido cómo Tiberio castigaba a Máximo atrozmente, se dice, los delitos de lesa humanidad. Por sospecha de traición hizo azotar en una ocasión a Agripina, nieta de Augusto, y la desterró luego a la isla de Pandataria, donde, como sabemos, murió de hambre. Bueno, volvamos a otro tema. Ante este temor de la delegación y de castigo por parte de Tiberio, Pilato capituló. Expresamente lo dice Juan: cuando Pilato oyó esas palabras, determinó la sentencia de muerte contra Cristo. Estos cambios en Pilato, después de una terca voluntad en contrario, también son descritos por el historiador Josefo. Juan presenta con gran precisión y solemnidad este momento trascendental de la condena de Cristo. Pilato mandó a sacar fuera del pretorio a Cristo, se colocó allí, en lo alto en un estrado que se ponía, que era la silla curul, y de donde se había
de dar la sentencia jurídica romana. Así mandó ponerlo delante del pretorio en la plaza poco después de Pilato. Pilato se sentó en su tribunal. Esta es una forma técnica para expresar la sentencia. El sitio en el que estaba Pilato era llamado lugar pavimentado de grandes piedras. En arameo lo dice el Evangelio, que se llamaba Gabbatá, o lugar muy alto, o lugar alto. Juan precisará más que esta condena fue dada el día de Parsebe, o preparación de la Pascua, el día 14 del mes de Nisan. Juan ha ido presentando a Cristo vinculado a las Pascuas. Quiere destacar que va a ser inmolado como el verdadero Cordero Pascual. Al destacar aquí que era la preparación de la Pascua, debe tener un intento especial que se ve mejor al precisar la hora que Pilato va a dar la sentencia de muerte de Cristo. Para Juan era como la hora sexta, dice el Evangelio, es decir, sobre el mediodía. Al indicar Juan esta hora, junto con la Parsebe de la Pascua, la preparación, es posible que quiera, además de la precisión cronológica, destacar un sentido simbolista. Según la legislación rabínica, sobre el mediodía había de hacerse desaparecer de la casa el pan fermentado para dar lugar a los ázimos de Pascua. Es la preparación de la sustitución pascual. ¿Acaso es lo que Juan quiere decir? La condena de Cristo es la preparación de la Pascua. Es la preparación del verdadero Cordero Pascual que va a ser inmolado. Pilato, sentado oficialmente en su tribunal para condenar a Cristo, resuelto ya situarse él en los puestos del estrado, no perdona sarcasmo de presentarle a Cristo como rey de los judíos, haciéndole ver cínicamente que él no quisiera crucificar a su rey, pero los dirigentes de Israel piden brutalmente la crucifixión de Cristo, entusiasmado aún más por el sarcasmo de Pilato. En otra ocasión, Pilato, nos dice Filón, obró en un acto menos por honrar a Tiberio que por disgustar al pueblo. Y cuando le amenazaban con enviar acusaciones, estaba dudoso y aún no quería dar gusto a estos hombres. Pero el sarcasmo de Pilato fue cortado por un envilecimiento aún mayor de los príncipes y los sacerdotes, al decir que no tenían por rey más que al César. El pueblo teocrático odiaba a Roma, por lo que le impedía el ejercicio pleno de la soberanía teocrática del Señor. Por odio a Cristo y a la burla de Pilato proclaman el sacerdocio que no tiene por rey más que al César Tiberio. Se ha propuesto también una frase de Juan: y se sentó en el tribunal. No se refiere a Pilato que éste se sentó en el tribunal. Se refiere a Cristo, pero sería increíble que Pilato sentase a Cristo por burla a los judíos en su mismo tribunal, en su silla curul. Pilato habría hecho colocar a Cristo en su estrado. Cristo aparecía como rey entronizado. Juan quería destacar este importante contenido teológico, pues el proceso de Cristo por Pilato juega casi en el terreno de la realeza de Cristo. Cristo sería así proclamado y entronizado rey de los judíos. Y en el estrado del procurador, él era también juez de ellos. Al destacar esta escena, Juan quería evocar el tremendo contenido teológico ya tratado en su Evangelio de Cristo juez y del juicio que automáticamente se hace rechazar a Cristo. Sería el gran cuadro de Cristo Rey. Para ello se insiste en este pasaje, a ello se lleva
y se le acusa de rey, coronación, este hombre. Elevación llevaría al simbolismo teológico de Juan para hacer esta elevación de Cristo Rey, juez, que terminará triunfalmente en la elevación de la cruz con el título de Rey sobre ella. Bien, hasta aquí mi comentario respecto a la pasión de Cristo según San Juan, dedicado exclusivamente al tema de Pilatos. Cristo frente a Pilatos. Espero haberles ayudado en esta parte, porque no se puede hacer una gran reflexión homilética al respecto, pero sí es bueno conocer la condenación de Cristo por Pilatos, no saltarnos cuando leemos la ley y la pasión como algo tan así de una pasada. Hay un nuevo interrogatorio de Pilato sobre el Hijo de Dios, y también debiéramos conocer un poquito más al respecto. El expediente de Pilato para librar a Cristo, que también lo trata el Evangelio de San Juan, el expediente para librarle. Y Juan también, como lo expliqué al principio, habla con mucho detalle cómo Pilato interroga a Cristo sobre su realeza. Y otra cosa que Juan también nos enseña en su evangelio es el primer tanteo judío de la acusación ante Pilato. Entonces, resumiendo todo, piden a Pilato la muerte de Cristo. Esto es lo que nos relata Juan. El primer diálogo de Pilato con Cristo. Pilato quiere soltar a Cristo, la flagelación y coronación de espinas. Pilato no encuentra motivos de condena. El segundo diálogo de Pilato con Cristo, y los judíos obtienen la muerte de Cristo. Todo esto se relata en la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, que se va a leer mañana viernes, o hoy viernes, según el horario, del capítulo 18, versículo del 1 adelante y del 19 al 42. Muchas gracias por esta oportunidad. Creo que estamos justo en el tiempo que ustedes me habían dado para hablar específicamente de este tema. Espero que disfrutemos con santidad este Viernes Santo, escuchando o leyendo o reflexionando sobre la pasión de Cristo. Yo le he aportado una parte de ustedes aportarán la otra con su propia reflexión. Muchas gracias por esta oportunidad.